Buen día, hermanos. La bendición de Dios esté junto con los hermanos en este Día del Señor. Tenemos una noticia muy alegre que el gobierno de la ciudad autorizó a poder abrir la iglesia. Entonces, desde este domingo vamos a aprovechar para hacer oración y estudio bíblico desde las 10 de la mañana hasta las 11. Hoy queremos hablar del tema de nuestro Dios Padre que nos da una esperanza viva. Porque como todos sabemos que hoy es Día del Padre, y quiero felicitar a todos los padres diciendo feliz Día del Padre. Entonces queremos meditar la palabra de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 7, y tenemos que otra vez en este Día del Padre recordar que tenemos un Padre celestial, un Padre que nos cuida, es un Dios que como Padre siempre nos da una nueva esperanza, una esperanza viva. Por eso recuerden que hace 500 años atrás, en Europa, también en esa época había terremotos, cóleras y peste por toda la ciudad de Europa. La gente vivía muy desesperado y creo que hoy muchos con esta situación no encuentran esperanza, están decaídos, desanimados, pero en este Día del Padre nuevamente encontremos la esperanza en nuestro Dios Padre y justamente en aquel tiempo los portugueses allí en la costa donde terminaba Europa, ellos escribieron allí en Cabo da Roca, dice Cabo de la Roca, allí había una letra que decía donde la tierra se acaba. Allí pensaron todo que terminaba allí la tierra. No había más detrás de ese mar. Pero miren que Cristóbal Colón soñó y también luego navegó y descubrió Américas. Así que nosotros también no tenemos que pensar que todo se acaba aquí y ahora, como esa inscripción en esa roca, sino que siempre Dios, nuestro Padre, nos sorprende con algo nuevo. Entonces, también los primeros cristianos pasaban por diferentes dificultades. Recuerden que en el año 64 en Roma, cuando hubo un incendio, el emperador Nerón culpó a los cristianos. Entonces muchos cristianos fueron perseguidos, algunos llevados al Coliseo, murieron martirizados, crucificados, quemados, algunos devorados por leones, y mientras ellos morían, muchos de los cristianos tenían que huir de esa persecución feroz y fueron fuera de Roma y comenzaron a aparecer la diáspora cristiana en toda parte del Imperio Romano y fuera del imperio. Entonces, muchos fueron en Asia Menor, sería actual Turquía, y por eso cuando ellos vivían escondidos, algunos en tumbas, algunos en catacumbas o otros en las rocas, y en ese contexto de desesperación, de desánimo, el apóstol Pedro escribe una carta. Por eso esta primera carta de Pedro, allí en capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, muchos cristianos fueron dispersados. Estos eran la diáspora cristiana, es decir, todo disperso en diferentes lugares y muchos vivían escondidos.
Aquí nosotros tenemos que recordar que en Roma hay catacumbas. En ese cementerio los cristianos tuvieron que cavar cuevas y vivieron allí cientos de años. Miren que mucha persecución. Y también en Capadocia, una región en Turquía, es decir, Asia Menor, allí también encuentran vestigio o testimonio de cristianos que, escapándose de esa persecución, cavaron cuevas, y hasta el día de hoy es un lugar turístico porque dentro de esas rocas hay habitaciones, casi una ciudad subterránea, y cientos de años ellos vivieron escondidos en la región de Capadocia. Entonces a todos ellos que no encontraban una esperanza, allí el apóstol Pedro escribe esta carta dando una nueva esperanza a nuestro Dios Padre. Por eso en el verso 3 comienza así: alabado sea Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo. Con su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Aquí en el verso 3 nosotros podemos encontrar esta palabra que nos anima en este tiempo. Esta palabra es la esperanza viva, una esperanza viva. Living hope. Es una esperanza que nos da vida. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro a todos los cristianos de la diáspora dispersos por la persecución. Han perdido casas, han perdido seres queridos, algunos murieron, no pudieron tener trabajos en esa vida subterránea, pero el apóstol Pedro está hablando igual a ellos y también a nosotros, que tenemos una esperanza viva y tenemos motivo para vivir con gozo, con esperanzas, aún en estos tiempos así difíciles. Entonces, nosotros, mientras algunos, si no tienen esperanzas, nosotros tenemos que leer la primera carta de Pedro y en esta palabra encontrar nuevamente una nueva esperanza viva, y esa esperanza que nos trae fuerza, poder en nuestras vidas. Por eso, en primer lugar, ¿por qué tenemos una nueva esperanza, una esperanza viva? Es porque nosotros tenemos experiencia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es por eso el día domingo nosotros nos reunimos también, como dice el apóstol Pedro, alabado sea nuestro Dios Padre. Nosotros celebramos el culto a nuestro Dios Padre, y porque el día domingo resucitó nuestro Señor Jesús. Derrotó la muerte, y Él vivió, salió de la tumba y ha resucitado. Por eso el apóstol Pablo también encontró allí en el camino a Damasco al Señor Jesús resucitado. Y también nosotros tenemos que recordar que como Jesús, que resucitó al tercer día, Él fue la primicia de la resurrección. Entonces todos nosotros que cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, nosotros también tenemos esta experiencia de haber muerto junto con Jesús en la cruz, y nuevamente nos resucitamos juntamente con Cristo a una nueva vida, a una vida de resurrección. Y por eso nosotros los días domingos celebramos el culto y decimos: alabado sea nuestro Dios Padre que levantó de la tumba a Jesús y también a nosotros para una vida
de resurrección. Por eso no tengan miedo, no estén atemorizados en esta vida, sino que nosotros siempre en nuestros corazones tenemos el poder de la resurrección. Entonces un día, cuando este reformador Martín Lutero estaba cansado, ya de muchos años de lucha contra la Iglesia Católica, con los poderes católicos que querían matar a él, entonces, y también matar este movimiento reformador, y él se cansó y quedó en el lecho, desanimado y también deprimido. Entonces, de repente su esposa vistió de todo de traje negro y dijo, murió alguien. Entonces Lutero preguntó, ¿quién murió? ¿Por qué está vestida de luto? Entonces la esposa de Lutero le dijo, el que ha muerto es nuestro Dios Padre. Si Dios está vivo, ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué estás ahí caído diciendo cansado, ya no puedo más? Todo ha terminado. Claro, allí Lutero se levantó y dijo, no, nuestro Dios Padre no se ha muerto, es Dios vivo. Y bueno, discúlpame, yo me he equivocado. Y nuevamente Lutero se levantó y salió adelante con una nueva fuerza que venía del Dios Padre. Así que, hermanos, nosotros en este tiempo tenemos que recordar que nosotros tenemos un Dios Padre en nuestra vida. Y leamos de nuevo el verso 3, dice así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Miren que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Así que, hermanos, en esta mañana nuestro Dios Padre nos da una nueva esperanza viva. Nos renueva a través de la resurrección de Jesucristo. Y además nos da una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo mundo por trabajar y también para vivir por ese nuevo mundo que es el mundo de Dios, es la creación de Dios. Esa nueva creación de Dios nosotros estamos invitados. Yo una vez vi en el teatro que prepararon los jóvenes y el tema de esa obra fue la resurrección de Lázaro. Entonces allí los periodistas, después cuando Lázaro salió de la tumba, le preguntó, ¿qué es lo que te cambió cuando moriste y nuevamente resucitaste? ¿Qué es lo que te ha hecho vivir de nuevo? Entonces Lázaro contestaba a los periodistas del pueblo diciendo, ahora ya no tengo más miedo, ya no tengo más temor. ¿Por qué? Porque el miedo y temor viene cuando tengo un cierto incertidumbre hacia el futuro, cuando no sé qué es lo que va a pasar en mi vida futura. Pero ahora que ya morí y nací de nuevo, ahora ya no tengo miedo, no tengo más temor porque sé qué es lo que va a ser después de la muerte. De la misma forma, nosotros también tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque nos muramos, aunque pareciera que como esa roca que está en el mar, detrás de esta tierra no hay nada, pero nosotros después de la muerte sabemos
como Cristo que resucitó, nosotros también tenemos una nueva vida en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nosotros hoy, como dice el apóstol Pedro, digamos, alabado sea nuestro Dios. Y cantemos y alabemos y vivamos con esta esperanza viva. Y después, en segundo lugar, tenemos una esperanza viva porque tenemos una herencia eterna, esa herencia celestial. Vayan al verso 4, dice así: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, para todos los oyentes, para todos los que participan en este culto. Nuestro Dios Padre nos ha preparado una herencia y tenemos que recibir hoy en esta mañana. Muchos de los que han perdido casas, trabajo y fueron perseguidos y tuvieron que escapar y vivir en esa vida subterránea. Y bueno, habrán pensado que todo se ha acabado, han perdido todo, pero el apóstol Pedro dice no, ustedes tienen una herencia indestructible, una herencia incontaminada. Y además, esa herencia es una herencia inmarchitable. Es decir, que no es que se va marchitando con el tiempo, se va achicando, sino que cada vez va creciendo. Es una herencia que tenemos en el reino celestial. Por eso en Hebreos capítulo 10, verso 34, también dice esta palabra el apóstol Pablo. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes le confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Miren que aunque hayan confiscado sus bienes, aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Nosotros, aunque podamos perder la salud, podamos perder los bienes, pero nosotros tenemos un patrimonio mucho más grande, más permanente. Esa herencia eterna es lo que nosotros tenemos y nadie nos puede quitarnos. Ahí está la fuerza y el poder de los cristianos que confían y ponen su esperanza en esa herencia celestial que nos prepara nuestro Dios Padre. Por eso nuevamente leamos el verso 4, dice así: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Está diciendo que es algo permanente, es algo eterno. Y además dice que está reservada en el cielo como un banco celestial. Nadie puede quitarnos. Entonces, si creemos esto, tenemos una esperanza viva. Y en el verso 5 también dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Está ya preparada para ti esa herencia. Falta poco para que nosotros vayamos a ese banco celestial y recibir esa herencia eterna. Así que en este tiempo tenemos que nuevamente tener esta fe en la fe del reino celestial. Nosotros no miremos solamente en esta tierra nuestra esperanza, sino pongamos una esperanza allí en el reino celestial. Nuevamente recuperemos esa fe que tuvo los primeros cristianos y no pongamos nuestra mirada en la tierra, cómo vivir mejor, cómo vivir una vida de prosperidad o el evangelio de prosperidad, sino que dejemos un poco, sino que renovemos esa fe en el reino celestial y también nosotros nuevamente
recordemos que tenemos una fe viva y además una esperanza viva porque tenemos esa herencia. Y luego, en tercer lugar, tenemos una esperanza viva porque sabemos que las aflicciones nos traen provecho para nuestra vida de fe. Por eso a veces Dios Padre, para entrenar a nosotros, para que seamos hijos fuertes, nos envía diferentes aflicciones en nuestra vida. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro en el verso 6, dice con estas palabras: en esto se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Ahí está diciendo que puede venir en nuestra vida diversas pruebas. Las diversas pruebas son diversos colores de pruebas que pueden venir en esta vida, de la vida cristiana. Puede venir prueba de dificultades económicas, sanitarias, o a veces de relaciones humanas. Son como diferentes colores y nosotros podemos estar afligidos, preocupados. Pero está diciendo aquí, si somos cristianos de fe, no tenemos que estar afligidos todo el tiempo. Dice aquí, afligido momentáneamente, está diciendo. Claro, momentáneamente podemos estar afligidos por problemas de salud, por problemas económicos, problemas de relaciones, pero nosotros tenemos que saber trascender con nuestra fe, con una esperanza viva, no estar triste y afligido, sino que la palabra dice que tenemos que estar alegres, gozosos. Y después dice en el verso 7 con esta palabra: para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Aquí en el verso 7 nos está hablando que hay prueba de fe, pero esa fe hay que pasar por el fuego. Entonces, en esa prueba de fe, nosotros tenemos que pasar por el fuego, como el hierro que se fortalece, se hace cada vez más fuerte, pasando por diferente fuego que va probando ese hierro, esa espada de hierro para que sea fuerte y que no se corte. De la misma forma, nosotros también tenemos que pasar por esa prueba de fuego. Entonces, nosotros hasta el día en que estemos delante del Señor, allí para la gloria, para la alabanza y honra en la revelación de Jesucristo, nosotros tenemos que ser vencedores, victoriosos. Aunque venga prueba de fuego, tenemos que estar gozosos, contentos, pensando que esta prueba va a ser de provecho para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, recuerden, este tiempo quizás es un tiempo en que Dios nos está probando con fuego. Pero, hermanos, recuerden que si pasamos, glorificamos a Dios y además nosotros crecemos. Entonces, esta es la actitud que tenemos que tener nosotros, y por eso en capítulo 3 de 1 Pedro, versos 14 y 15 también dice esta palabra: pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados. Más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que le pida
razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Cuando vienen pruebas de fuego, no tengan miedo ni temor por ello y no sean turbados, dice la palabra. Además, en el capítulo 4, verso 12, dice: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les aconteciera cosa extraña, dice. Cuando vienen pruebas de fuego, no piensen como algo extraño, no tengan temor, dice la palabra. Por eso, como dice en capítulo 3, verso 15, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y háganlo con mansedumbre y también con corazón humilde, dice la palabra. Entonces, que siempre estemos listos para explicar a otros, a dar razón de nuestra esperanza. ¿Y por qué? Nosotros tenemos la resurrección de Jesús, tenemos herencia y sabemos que cuando estemos delante de Jesucristo en aquel día, nosotros sabemos que nuestra fe estará más viva, pasado por el fuego, y esa fe, como el oro, estaremos brillando delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, otra vez en este día del Padre tengamos esta fe en nuestro Dios Padre y junto con Él vivamos con esta esperanza viva todos los días. Oremos juntos. Señor, gracias por esta palabra, Señor. El apóstol Pedro, que envió esa carta a los dispersos en todas las ciudades y regiones, y ellos tuvieron que vivir esa vida de persecución, escondido en las cuevas, en las tumbas. Allí humanamente no encontraban esperanza terrenal, pero sin embargo ellos tenían esa esperanza viva en el reino celestial, Señor. Ellos creían en esa herencia eterna, Señor. También vivían con el poder de la resurrección de Jesucristo. Y además, aunque venían fuego de pruebas, ellos pudieron vencer. Y fueron probados con fuego, esa fe viva. Y por lo tanto, en este día también danos esa fe viva, esa fe pasado por el fuego, tan fuerte, tan poderosa, y que con esa fe salgamos adelante a dar razones de nuestra esperanza frente al mundo, frente a los que todavía no conocen el Evangelio de la salvación de Jesucristo. Por eso oramos que este día sea un día de poder decir: alabado sea nuestro Dios Padre. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.